Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. GhostCare, un centro de salud diseñado pensando en ti. Clínica Abreu, más tecnología, más innovación, más medicina. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Reporte Médico. Recuerden activar la campanita, seguirnos a través de reportemedico.com. También pueden accesar a nuestro Instagram, Reporte Médico RD. Ya tenemos en circulación nuestra nueva edición. Está el doctor Manuel Torreira, médico cirujano plástico, en portada. Ya estamos en distribución nacional y también van a encontrar también parte de lo que fue un manejo multidisciplinario por el Consejo Médico Editorial de Reporte Médico, de los doctores que conforman nuestro Consejo Médico Editorial, sobre el cáncer de mamas, que en este mes pasado tuvimos celebrando toda esta parte de la prevención de este flagelo que siempre suele en este momento y siempre tener un efecto dentro de la población vulnerable por esta enfermedad. Hoy nos acompaña el doctor Luis Felipe Santana acá en Reporte Médico, parte del staff también de nuestra guía médica. Y vamos a hablar, él es nutricionista, él es nutriólogo clínico y vamos a hablar del manejo farmacológico de la obesidad. Bienvenido, doctor. Hola, un placer, muchísimas gracias por la invitación. Doctor, República Dominicana, un país donde el índice de obesidad está muy elevado, donde vemos personas que tienen también, producto de la obesidad, muchos padecimientos alternos y que preocupan muchísimo, por supuesto, y que es un tema de salud pública. ¿Cómo se maneja la obesidad? Claro, mira, el tema de la obesidad es una preocupación creciente, no solamente a nivel de República Dominicana, a nivel mundial es un problema porque va incrementando, sobre todo cuando vamos adaptando un estilo de vida más occidental, moderno, donde abunda la comida rápida, abunda el sedentarismo, y tú ves que los países con más población son los que normalmente sufren más de esto, sobre todo acá en Occidente. Estados Unidos y México llevan la voz cantante en el mayor número de personas obesas, y en República Dominicana se ha estado viendo también un aumento en la obesidad. De hecho, el Ministerio de Salud Pública ha hecho un estudio de más de 7,000 personas que publicó en julio del año pasado, donde en República Dominicana se tenía alrededor de 33.6% de pacientes con obesidad. Wow. Eso es mucho. Estamos diciendo que más de una tercera parte de los pacientes dominicanos, de las personas en República Dominicana, son obesos. Y además de eso, tenemos un 36.5% de sobrepeso. Que si tú haces la matemática y sumas, más del 70% de los dominicanos está sufriendo de algún problema de sobrepeso u obesidad. Y esto no solamente por el problema de la enfermedad en sí, de la obesidad, sino que esto viene con consecuencias, esto viene con problemas que no solamente nos están afectando ahora, sino que también nos van a afectar en un futuro. O sea, esa población adulta joven que está ahora mismo padeciendo de obesidad, ¿qué va a pasar con ellos en un futuro? Su expectativa de vida es más pequeña, tienen más probabilidad de desarrollar complicaciones, y eso hace que hacia futuro, como población, pues nos afecte a nosotros, pues todo este problema de la obesidad, sin tomar en cuenta no solamente los problemas médicos, sino
los problemas socioeconómicos, el estigma social, cómo afecta eso la productividad del país mismo y de los individuos. O sea, todo esto son obstáculos que nos presentan la obesidad como un problema de salud pública que obviamente nos afecta a nivel de cada individuo, pero que tiene que ver con lo que es salud pública a nivel global, porque está impactando nuestro país de una forma importante. Doctor, y dentro de las estadísticas se maneja cuál es la estadística de mujeres y hombres, o sea, por sexo. Sí, es más prevalente en mujeres que en hombres. Esto tiene que ver mucho con la genética, ¿verdad? De cómo estamos formados. Los hombres tenemos más testosterona, somos más dados a tener masa muscular, que metabólicamente es más activo. La mujer no tanto. De hecho, los parámetros en términos de composición corporal, cuando nosotros empezamos a ver cuánta grasa tiene un individuo, cuánto músculo, cuánto líquido, todo esto, en términos de los compartimientos, nosotros tenemos parámetros diferentes para medir a la mujer que al hombre, porque la mujer tiende a tener más grasa, es lo normal. Sin embargo, los hombres son usualmente también más activos, son los que practican más deporte, son los que tienen trabajos más demandantes físicamente. O sea, los trabajadores de la construcción, búscalo, y 99,99% de los trabajadores de construcción son hombres. Igual en el campo, igual, o sea, los trabajos difíciles, duros, que requieren fuerza, que requieren esfuerzo, son hombres. Entonces eso hace que pues también los hombres se vea menos frecuente este tema del sobrepeso y la obesidad. No significa que no está creciendo también, pero sí hay una diferencia. Doctor, y por lo menos en el caso, cuando los pacientes llegan a consulta, ¿verdad? ¿En qué parte entra el manejo de la farmacología dentro de ese proceso de nutrición? Claro. Y esto es importante poder entenderlo bien. Claro, no tenemos todo el tiempo para desarrollar lo que esto implica, porque la obesidad es toda una materia. De hecho, ya tenemos personas que son especialistas en obesidad, y nosotros lo que tratamos obesidad, pues hemos dedicado mucho tiempo a estudiar y a poder entender esto. Y reconocer primero que la obesidad es una enfermedad multifactorial. Esto quiere decir que no es un solo componente, y por eso nosotros tenemos que ver cuáles son esos factores que están afectando a mis pacientes y cómo nosotros vamos a tratar esos factores. O sea, hay factores, vamos a decir, que en un individuo pueden ser biológicos, o sea, parte genética, parte la epigenética, cómo influye el mundo externo a mi composición genética y la regulación de esa composición genética, hasta la microbiota, la disbiosis, las bacterias del intestino afectan también cómo yo puedo manejar mi metabolismo. Exacto. Pero hay otras partes que son, digamos, emocionales, espirituales, que también se deben manejar. O sea, nosotros debemos ver cómo este paciente tiene afecciones en diferentes parámetros, y hay personas como Clínica Mayo, por ejemplo, que ha desarrollado un esquema para poder identificar ciertos patrones, fenotipos de estos pacientes obesos, que no todos son iguales y que van a requerir una terapia distinta. Entonces nosotros tenemos que hacer una evaluación integral, comprensiva del paciente, y empezar a trabajar este paciente de una manera escalonada. Lo primero que tenemos que lidiar con su situación emocional, espiritual, ver cómo está este paciente lidiando con ciertas situaciones que lo pueden llevar a comer más o menos. Y si él cae dentro de estos patrones, digamos, porque hay unos que comen por estrés o ansiedad, hay otros que es el hambre emocional, ¿verdad? Que alimentan, hay otros que no se satisfacen, que siempre están buscando comer porque nunca se sienten llenos, y hay personas que se dan atracones, que de repente un día empiezan y comen mucho y ya, y después comen de manera regular. Entonces hay que identificar los patrones que tenemos, y hay personas que tienen un metabolismo lento, que dice la gente muy común, pero que tiene un metabolismo disminuido, y eso es algo muy biológico. Entonces, una vez nosotros identificamos los problemas que tiene el paciente, con qué cosas viene el paciente, nosotros empezamos a hacer un plan para afectar lo primero, que es la base de todo tratamiento en cualquier enfermedad crónica no transmisible, sobre todo, es el estilo de vida. Dieta, ejercicio, y cómo esta persona está lidiando con sus problemas emocionales o espirituales. Y cuando nosotros sentamos esa base, empezamos a trabajar con esos pacientes a ese nivel. Pero nosotros sabemos que hay factores biológicos que ya se han alterado en el paciente obeso. O sea, cuando uno está con el paciente en sobrepeso,
Sí hay cosas que se pueden manejar solamente quizás a ese nivel, pero en el paciente obeso, dependiendo del nivel de ese índice de masa corporal, nosotros vamos a tener que hacer otro tipo de intervenciones. Porque, ¿qué sucede a nivel biológico en la obesidad? Este individuo tiene un mecanismo, vamos a decir, que en condiciones normales serviría para evitar cosas como la desnutrición, para que él pueda mantenerse con una nutrición, un sistema adecuado, capaz de poder responder hasta a ciertas situaciones de estrés y de la vida diaria, donde si tú bajas de peso, el cuerpo compensa para poder mantenerte en un nivel normal. Exacto. En el paciente obeso, este nivel, punto donde el cuerpo debe estar, se ha distorsionado y está más alto. Y a mí me gusta explicarle a los pacientes que es como el aire acondicionado. Uno pone el aire acondicionado a cierto nivel, ¿verdad?, de temperatura, y él va aprendiendo apagando para poder mantenerse en ese nivel. Correcto. El cuerpo tiene lo mismo para poder mantener el nivel de grasa. Y entonces lo que sucede cuando el paciente baja de peso es que el cuerpo quiere llegar a ese nivel de nuevo. Y es, vamos a decir, en lugar de un termostato para la temperatura, esto es como un lipostato, ¿verdad? O sea, mantenemos el nivel de grasa. En el paciente obeso esto se ha movido, se ha elevado por encima de lo que es normal. Entonces, cuando tú bajas de peso, el cuerpo quiere regresarte de nuevo a ese nivel. Y esto ocurre por diferentes mecanismos biológicos que se han alterado. Uno de ellos que se conoce muy bien es la resistencia a la leptina. La leptina nos ayuda para nosotros poder tener una sensación de saciedad, de no sentirnos que no necesitamos comer. Claro. Pero en el paciente obeso esto se ha alterado. Entonces, por más que se secreta esta leptina, el cerebro no recibe ya esos impulsos, esos estímulos de la misma manera. Y entonces el paciente come y este es el tipo de paciente que nunca se siente satisfecho porque tiene esta resistencia a la leptina. Hay otros elementos también que influyen aquí que, ¿verdad? En términos de el metabolismo y cómo el metabolismo se va controlando, hay una regulación a la baja del metabolismo, lo que quiere decir que esa persona que bajó de peso, siendo obeso, tiene un metabolismo más lento que otra persona con el mismo peso a la que llegó este paciente, pero que nunca ha estado en sobrepeso. Por ejemplo, si tú tienes un paciente que tiene 150 libras, pero nunca ha estado en sobrepeso y un metabolismo basal, vamos a poner de 1200 calorías, y un paciente que fue obeso, pero bajó a esas 150 calorías, el metabolismo basal de este paciente va a ser menor de esas 1200 calorías, o sea, va a ser más bajito. ¿Por qué? Porque el cuerpo está tratando de compensar, gasta menos energía, ingiere más comida. Entonces son mecanismos biológicos que existen para poder llevar el cuerpo a ese nivel, y eso es lo que explica de que muchas personas están luchando con el peso y hacen el famoso yo-yo, ¿verdad? Exacto. Bajan, suben, sí. Que es una forma, digamos, normal en ciertas circunstancias de el cuerpo manejarse, porque nosotros nunca tenemos un peso estático. Hay veces que tenemos más peso que otro, varía en el día, varía en el año. Hay temporadas del año que tenemos más peso que otro. Pero en el paciente obeso es mucho más marcado. Hace dieta, baja de peso y luego sube de peso de nuevo. Y esa reganancia de peso se ve aún en pacientes que han pasado por procesos quirúrgicos o por procedimientos como balón gástrico, que son opciones terapéuticas muy efectivas, pero que realmente se ha visto de ese efecto de la reganancia de peso en el paciente después que baja de peso por cualquier motivo. A veces los pacientes tienen miedo de bajar de peso con algún mecanismo o alguna estrategia que diseñamos y dicen, doctor, pero si yo bajo de peso no lo voy a subir de nuevo. Bueno, cualquier estrategia que diseñemos para bajar de peso puede tener este problema de reganar peso. Claro. Entonces, una vez nosotros empezamos a ver este paciente, a tratarlo de manera escalonada, entonces nosotros vamos a encontrar el paciente que realmente necesita el tratamiento farmacológico. Y actualmente yo puedo decir que nosotros tenemos la dicha de haber recibido muchos avances en este campo de los fármacos para el tratamiento de la obesidad. Porque en los últimos años hemos estado viendo más medicamentos siendo producidos para el tratamiento de la obesidad. Claro,
hay un interés que va creciendo a medida que se va aumentando esa prevalencia. Y las casas farmacéuticas pues se ven más interesadas en estos pacientes porque van siendo cada vez más prevalentes, van aumentando. Claro. Entonces, hay medicamentos que tenemos desde hace un tiempo. Los medicamentos se enfocan o en la reducción de la absorción de ciertos nutrientes o en la reducción del apetito o en trabajar a nivel del vaciamiento gástrico. Okay. Yo creo que nosotros podríamos más o menos ubicar los tratamientos en ese sentido. En el caso de la FDA de Estados Unidos tiene varios medicamentos ya aprobados para esto. Uno de ellos es el Orlistat, que es un medicamento que conocemos ya de hace un tiempo. El Orlistat lo que hace es reducir la absorción de la grasa en la dieta. Entonces el paciente tiene una dieta relativamente balanceada, normal, se le da el medicamento y él empieza a absorber menos de la grasa que está en la dieta, alrededor del 30% de la dieta, de la grasa de la dieta, él no la absorbe y con eso entonces recibe menos calorías en su dieta. Y esto puede ayudar, claro, una dieta hipocalórica también es la base de ese tratamiento, una dieta baja en calorías. Y tenemos que tener en cuenta que no todos los pacientes van a calificar para todas las terapias farmacológicas. Hay pacientes que esto, por ejemplo, produce lo que se llama el leakage o el goteo, que como yo no absorbo esa grasa va a pasar las heces fecales y a veces se sale sin uno quererlo. Entonces es bastante incómodo para estos pacientes de que se salgan esa grasa, pero es grasa fétida porque tiene contenido de las heces fecales que le sale al panty o al pantaloncillo del paciente y entonces ya despide un mal olor y hay una situación bastante incómoda. Y no todos los pacientes, vamos a decir, encajan con esto, pero también depende mucho del tipo de dietoterapia que nosotros llevemos con estos pacientes. Hay medicamentos que están indicados como antidepresivos, pero que tienen un efecto de suprimir el apetito y entonces también nos ayuda, y sobre todo cuando se hacen en combinación. Hay dos que están aprobados por la FDA, dos combinaciones que están aprobadas por la FDA. Fentermina y topiramato es uno que lo tenemos también en el país, igual que el Orlistat, que básicamente lo que hacen es suprimir el apetito a nivel central, a nivel del cerebro, reducen el apetito. Qué interesante esto. Y también pues modulan, digamos, ciertos receptores neurotransmisores. Otro medicamento también que va muy de la mano con esto, que es la combinación de naltrexona con bupropión, y básicamente actúa uno como antidepresivo y otro como inhibidor del sistema de recompensa. Hay algunos pacientes que comen por ansiedad o estrés, buscan en la comida sentirse satisfechos, sentirse felices, y entonces lo que hacen es que compensan cuando se sienten mal, van y buscan un dulce, un helado. Este paciente que se da esos atracones también. ¿Cuántas veces no tenemos personas que comen saludable en sentido general, pero que en momentos hacen mucho desarreglo, ¿verdad? Y uno lo oye que ellos dicen: doctor, yo no sé por qué estoy así, yo como bastante bien, mis comidas no hay problema, pero cuando tú haces un recuento alimentario, cuando tú haces la entrevista con el paciente, te das cuenta de que hace muchos desarreglos. Porque quizás es una persona que está bastante ociosa en casa, que no está saliendo mucho, o no tiene mucho oficio, se encuentra que va a la nevera mucho, y eso uno lo ve con los pacientes. A veces van a la nevera como si fuera a buscar una serie de Netflix, ¿verdad? A entretenerse, a ver qué encuentran, y vuelven a los 5 minutos a ver qué hay de nuevo. ¿Verdad? Igual que como cuando uno va a Netflix y dice: déjame ver si hay algo nuevo aquí. Bueno, pues esto sucede con esos pacientes que comen por impulso, comen por deseo, y lo que buscan es satisfacer algo que ellos quizás se sienten mal y quieren compensar con la comida. También hay un aspecto de ese sistema de recompensa donde cuando yo como me siento bien y no necesariamente tengo un problema con el que estoy lidiando, pero por ese estímulo que estoy recibiendo, estos pacientes que les gusta mucho el dulce, reciben esos estímulos y se sienten bien. Y esto uno lo entiende porque las cosas así como los dulces tienen su lugar, yo no digo que no,
Pero fíjate que cuando nosotros vamos a celebrar, celebramos con comida. Y dentro de las celebraciones siempre también hay algún dulce. El pastel para el cumpleaños. En Navidad tenemos dulces con los que celebramos. Y te pones a buscar diferentes culturas y tienen diferentes tipos de alimentos, pero incluyen este tipo de alimentos, ¿verdad? Que son ricos en carbohidratos, que tienen carbohidratos simples y que nos ayudan a sentirnos bien, que tiene su momento. Ahora, el paciente que está buscando como ese high, como casi los drogadictos, ¿verdad? Que viven como con ese sentir de que me quiero sentir bien con esos dulces, se vuelven adictos en cierta medida porque dependen mucho de ese sistema de recompensa. Claro. Es cómo yo me mantengo a ese nivel de entusiasmo, de ánimo que me está produciendo esos alimentos. Y entonces voy buscando eso. Desde que yo me siento que estoy un poquito bajo, voy a buscar un dulce, voy a buscar algo que me ayude. Nosotros podemos trabajar con esto, podemos trabajar con estos aspectos emocionales, biológicos, y en ocasiones habría que ver si estos pacientes se benefician de un medicamento como esto de la naltrexona bupropión, esta combinación. Claro. Hay otro grupo de alimentos, entonces, de medicamentos, perdón, que se enfocan más en el aspecto, digamos, a nivel del vaciamiento gástrico, que aunque tienen acción central también, vamos a decir que tienen otro tipo de mecanismo, y son los que hemos tenido más novedosos, que son los agonistas del GLP-1. Estos medicamentos lo que hacen es que hay unos que son inyectados, uno que se inyecta de manera diaria, la liraglutida. Esto viene siendo parte de lo que es la diabetes, ¿no? Son los medicamentos... Sí. Mira, hay mucha controversia con esto, porque los medicamentos originalmente se diseñaron para tratar la diabetes, están aprobados para tratar la diabetes, pero se empezó a ver en la práctica que los pacientes con diabetes que utilizaban estos fármacos empezaban a bajar de peso, sobre todo estos pacientes que estaban en obesidad y tenían diabetes y empezaron a bajar de peso. Y a bajar de peso de manera significativa, porque la meta con el tratamiento para los pacientes obesos tenemos que tener en cuenta de que no es un cambio radical. En ocasiones sí lo conseguimos, como en el caso de la cirugía bariátrica, donde tenemos un 30% de pérdida de peso. Pero cuando nosotros hacemos dietoterapia, hacemos farmacoterapia para la obesidad, estamos hablando de que cuál es el beneficio, vamos a decir, más importante para mi paciente y sostenible. Y ya a partir del 5% de pérdida de peso, nosotros empezamos a ver beneficios para esos pacientes. 5% anual. Fíjate que esto estoy diciendo. O sea, estamos hablando de que un paciente que pesa 200 libras y baja 10 libras, ya está teniendo beneficios para su salud. Claro. Nosotros buscamos más o menos un 10%, que es lo que las guías hablan de beneficio para estos pacientes obesos. O sea que un paciente que pesa 200 libras, baja 20 libras y ya está recibiendo bastantes beneficios. Ahora, nosotros con dietoterapia y farmacoterapia podemos alcanzar niveles mayores, 15%, 20%, dependiendo de los casos de los pacientes, podemos alcanzar utilizando estas estrategias. Entonces, lo que se vio fue precisamente eso con respecto a los pacientes diabéticos obesos, y luego entonces se estudió en pacientes que no eran diabéticos. Y ahora tenemos la aprobación para esos pacientes de estos medicamentos donde se puede utilizar sin diabetes, pero que sí tienen obesidad o un índice de masa corporal de más de 27 con alguna complicación derivada de ese exceso de peso. Doctor, lo voy a interrumpir un poco porque vamos a hacer una pausa comercial acá en Reporte Médico y ya volvemos con este tema que está interesantísimo, el manejo de la obesidad con la parte farmacológica con el doctor Luis Felipe Santana. Goscare nace de la necesidad de integrar todos los servicios oncológicos en un solo lugar. Y nuestra visión es consolidarnos como el primer centro de referencia para el tratamiento oncológico en República Dominicana y el Caribe. Somos Goscare, un centro diseñado pensando en ti. Pensando en los nuevos desafíos de la medicina y en el mejor cuidado de nuestros pacientes, en Clínica Abreu dimos un revolucionario salto tecnológico al incorporar la mayor plataforma del país de equipos nuevos y de última generación para el diagnóstico, seguimiento evolutivo y tratamiento radiante para enfermedades oncológicas.
Herramientas que permiten que nuestro excelente equipo profesional aplique las más novedosas y actualizadas soluciones que alcanzarán las nuevas victorias en la lucha contra el cáncer. Vence el cáncer. Clínica Abreu. Bueno, y seguimos acá en Reporte Médico. Nos acompaña el doctor Luis Felipe Santana, parte del staff de Reporte Médico. Él es especialista en nutrición clínica. También trata la oncología, dislipidemia, diabetes. Y el tema de hoy acá en Reporte Médico está bastante interesante, que es el manejo farmacológico de la obesidad. Ya estábamos entrando ya en materia profunda cuando fuimos al corte comercial, y vamos a hablar, vamos a terminar de hablar de esto, doctor, de los fármacos que están utilizándose en la diabetes para el trato, para la disminución de peso. Claro. Yo mencionaba dos GLP-1 que tenemos aprobado y que en nuestro país tenemos la sustancia. Están aprobados en la FDA para el tratamiento de la obesidad con o sin diabetes. Y estos medicamentos tienen un efecto sobre la insulina porque ayudan a secretar de una manera bastante fisiológica la insulina, el efecto de las incretinas que está ahí, que es un concepto que se ha trabajado durante un tiempo en el manejo de la diabetes, pero que en el manejo de la obesidad ha demostrado tener dos efectos importantes. Y es que a nivel del cerebro logra suprimir el apetito, logra modular. Yo les digo a los pacientes que vamos a tener un poco más de control con el apetito. Y a nivel del vaciamiento gástrico tenemos una disminución del tiempo de ese vaciamiento. Eso quiere decir que el alimento dura más tiempo en el estómago y el paciente se siente lleno por más tiempo. Entonces, ¿quiénes vamos a beneficiar con este tratamiento? Bueno, los pacientes que tienen diabetes y obesidad se benefician muchísimo de este tratamiento, obviamente, pero también pacientes que comen por impulso o que tienen algún problema de atracones. Estos pacientes se van a beneficiar de este manejo. Los pacientes que no se sacian, que siempre tienen hambre, este paciente también va a beneficiarse de este tratamiento porque son pacientes que van a poder regular y disminuir su porcentaje de grasa, que para nosotros es importantísimo. Sí, claro. Y esto le va a ayudar al paciente. Vamos a decir que vamos a hacer un empujón con esta farmacoterapia. Los tratamientos se han evaluado a largo plazo. Hay estudios hasta 5 años de tratamiento con estos medicamentos. Pero yo digo siempre la base, y eso lo dijimos en un principio, la base es la modificación del estilo de vida. Entonces, tenemos que verlo igual que los procedimientos como la cirugía bariátrica o el balón gástrico son una ayuda para nosotros poder afianzar ese estilo de vida. El paciente debe hacer ejercicio, debe hacer su dietoterapia y llegar a tener un peso saludable y luego aprender cómo mantenerlo. Y este es el momento en que nosotros podemos decidir y ver cómo este paciente se mantiene o se retira de este medicamento. Y luego entonces se mantiene con un peso y una composición corporal adecuada. Doctor, y dentro de las restricciones que hay en esos pacientes. Claro, hay restricciones y es importante conocer esto porque se ha dado un boom tan grande con estos medicamentos que uno ve cantidad de personas comprándolos sin indicación médica o aún médicos que no están calificados para tratar estos pacientes indicando estos medicamentos. Y es importante ver que el medicamento no es una píldora mágica, no es el medicamento. Ya yo he dicho que hay muchos factores que influyen en estos pacientes, que debe acompañarse con una dieta, que debe acompañarse con un ejercicio diseñado para estos pacientes y debe verse otros factores emocionales, espirituales, psicológicos que estos pacientes están tratando, que están lidiando. Entonces hay que hacer un manejo integral del paciente y eso es la primera advertencia, que no es simplemente el medicamento. Pero hay restricciones. Hay pacientes que no deben utilizarlo. Paciente, por ejemplo, diabético tipo 1 no es el tipo de paciente, o por lo menos no tenemos los estudios que todavía nos aseguren que es posible utilizarlo. Hay algunos estudios que se están haciendo para esto, pero todavía no tenemos aprobación para utilizarlo en este tipo de pacientes. También hay una cierta riesgo de pancreatitis y hay unos riesgos de tumores en la tiroides con estos medicamentos. Entonces hay ciertos pacientes que van a tener restricciones para utilizar estos medicamentos. Pacientes que están en tratamiento
psiquiátrico, también hay que tener en cuenta que puede afectarlos, entonces no todos los pacientes van a calificar y tenemos que, vamos a decir, ir de la mano con el psiquiatra para ver el manejo que podemos dar con estos pacientes y ver entonces qué les conviene y qué no les conviene. Y también pues es importantísimo nosotros entender que estos medicamentos tienen efectos secundarios. Claro. Entonces esos efectos secundarios se pueden complicar dependiendo del individuo. Hay personas que son más sensibles que otros y que tienen ciertas complicaciones y por eso es importante un médico entrenado y capacitado para poder prescribir estos. Doctor, y de repente una persona que tiene mucha ansiedad, o sea, que sufre un proceso de ansiedad en su vida, sumarle estos fármacos a la parte de la obesidad. Claro, algunos de estos fármacos le pueden ayudar. Exacto. Hay que ver, ¿verdad?, el problema de base, si realmente es un problema más biológico que psicológico o espiritual. Y, entiendo. Okay. Y ver entonces cómo nosotros manejamos eso. A veces simplemente con manejar esta parte espiritual nosotros podemos manejar el paciente y ayudarlo a entrar a bajar en cómo manejar esa ansiedad adecuadamente, porque quizás él no tiene todavía cambios biológicos que tengamos que tratar, y aunque podamos hacer ciertos ejercicios y ciertas terapias con los alimentos que lo ayuden a este paciente a manejar esa ansiedad, definitivamente que el manejo de la ansiedad va a ser crucial en este tipo de pacientes. Hay cosas que nosotros podemos aprender de cómo manejarnos mejor. Yo puedo, por ejemplo, comerme un pastel, un pedazo de bizcocho, o puedo comerme una fruta y ahí yo estoy recibiendo carbohidratos, pero van a ser diferentes las calorías. Entonces, la educación nutricional va a ser importante, la conducta alimentaria va a ser importante, pero si no manejamos esto de la ansiedad, el paciente va a salir por ahí, se va a comer 2 hamburguesas, papitas, refrescos, porque eso es lo que lo hace sentir bien. Doctor, estamos hablando de que cuando se usa ya el manejo farmacológico, estamos hablando, usted mencionó que era por lo menos un 20%, ¿no?, dentro del proceso de disminución. Vamos a decir que cuando recurrimos a farmacoterapia, nosotros podemos esperar un 10% de pérdida de peso. Hay medicamentos que han logrado 15% de pérdida de peso. Cuando nosotros solamente usamos dietoterapia y cambio de estilo de vida, quizás en estos pacientes solo lleguemos a un 6%. O sea que a veces, dependiendo del paciente, es más efectivo hacer la combinación entre dietoterapia y ejercicio más farmacología. Y es una alternativa bastante buena, porque fíjate que el balón gástrico creo que estaba por el 20% también. Entonces, quizás llevando un cambio de vida, un uso farmacológico, no tienes que meter algo dentro de tu cuerpo. Claro. O recurrir a la bariátrica. Hay indicaciones para cada uno de estos. Y nosotros tenemos que ver la historia del paciente, que esto es importante también. O sea, un paciente que tiene un tiempo, que no logra bajar de peso, que ha recurrido a diferentes estrategias para bajar de peso, quizás un procedimiento como balón o cirugía bariátrica sea lo ideal para este paciente. Entonces tenemos que ver el paciente de una manera integral y no pensar que hay un solo solución para el paciente obeso. Tenemos diferentes, gracias a Dios vamos a decir, tenemos diferentes estrategias, terapias que podemos utilizar con los pacientes, y en ocasiones vamos a tener pacientes que sí van a requerir un procedimiento quirúrgico y necesitamos que el paciente también lo entienda, que es una alternativa. Ahora, todos estos son herramientas para poder al final modificar el estilo de vida, que es lo que me va a permitir a largo plazo mantener un paciente con un peso y una composición saludable. Doctor, para nosotros ha sido un honor tenerlo acá en Reporte Médico. Quiero que dé sus redes sociales, quiero que dé cómo podemos contactarlos, dónde está viendo. Claro. Bueno, en la guía de Reporte Médico pueden encontrar la información también, el consultorio en MedicalNet, el teléfono es el 809-368-0220, y en las redes sociales @dr.luissantana. Ahí también nos pueden conseguir y estamos a la orden para responder cualquier inquietud. Qué buen tema hoy acá en Reporte Médico con el doctor Luis Felipe Santana, especialista en nutrición clínica, sobre el manejo de la obesidad a nivel farmacológico. Este fue un nuevo episodio de Reporte Médico y nos vemos la próxima vez. Reporte Médico es una presentación de
Clínica Corazones Unidos. GosCare. Un centro de salud diseñado pensando en ti. Clínica Abreu. Más tecnología, más innovación, más medicina.